Bienvenidos al programa Ministerios de Fe, entrevistas con el apóstol Marcelo Parrelia, un ministerio interdenominacional que trabaja con pastores que comparten el trabajo de Dios en la vida de fe. Nuestros invitados especiales en el día de hoy, tenemos de invitada a la pastora Sally Estefan Mena desde México, y además está el moderador desde Argentina, el pastor capellán Brian Oroño. Con todos ustedes queda el anfitrión, el apóstol Marcelo Parrelia desde Brasil. Hola, Dios les bendiga, Padre Jesús. Quienes habla es el apóstol Marcelo Parrelia. Estamos aquí en el programa Ministerios de Fe, que tenemos una invitada especial. Tenemos a la pastora Sally Estefan Mena de México, y también tenemos la presencia de nuestro amado capellán y pastor de Argentina, el pastor Brian Oroño. Voy a convidar primero al pastor Brian Oroño. Sea bienvenido, pastor. ¿Cómo está usted? Dios los bendiga a todos los que nos están mirando a través del canal de YouTube o a través de las plataformas, y contentos y agradecidos a Dios por tenerla de invitada a la pastora Sally. Yo creo que va a ser una bendición tremenda todo lo que nos pueda compartir. Ella es de la ciudad y del país de México, ¿no? Este país hermano, así que estamos expectantes todo lo que pueda. Y de su vida y ministerio, ¿verdad? Es tremendo, es tremendo. Gloria a Dios. ¿Cuáles son los programas que nos están apoyando para transmitir? Tenemos Radio Kairos desde Costa Rica, todas sus repetidoras, Radio TV, con la dirección de la pastora Marjorie Vargas, y en Costa Rica. Y también de Costa Rica tenemos la emisora Jailo con sus 95 países aproximadamente que está llegando. También está haciendo una unidad de radios, más de 50 radios, así que una bendición. También tenemos de Brasil, de San Pablo, TV Apóstolos, con el pastor Aurian, que nos está también difundiendo a través de Twitch y de YouTube. También tenemos desde Río de Janeiro, Brasil, la prestigiosa emisora Unicristo, que hace años que viene transmitiendo, y Radio Sol de Justicia aquí en Argentina, en Florencio Varela. Gloria a Dios. Gracias, pastor Brian. Voy a convidar a la pastora que está aquí con nosotros ya en la sala, la pastora Sally. Bendiciones, pastora. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Bendiciones, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué lindo poder saber acerca de ti, de tu vida, de tu ministerio. Contame cómo llegaste al Señor. ¿Cuánto tiempo hace que llegaste al Señor? Claro que sí, apóstol. Bueno, mi nombre es Antoinette Salime Catalina Estefan Mena. Somos originarios de Puebla, mi hermana y yo, pero venimos de una familia libanesa. Y mi abuelo estuvo en algunas sinagogas judías. Por esa razón, hace 35 años, yo tenía ya la edad, era muy joven, 19 años, cuando vine al Señor. Y a través de un compañero de secundaria, él me habló acerca de una invitación para ir a su casa, y yo fui, y en ese momento encontré que su tío era pastor, yo era católica. Llegamos a Villahermosa, Tabasco. Fue allá donde el Espíritu de Dios eligió el lugar para revelarse a mi vida, y como católica yo fui, y me impresionó mucho cuando salió el pastor. Literalmente, por el espíritu de profecía, me dio parte de mi vida. Fue muy impactante, y en ese momento decidí aceptar a Jesús. Él me dio esa invitación. Nunca me dijo que era una religión, nunca me dijo nada. Yo estaba enamoradísima en ese momento e impactada de la forma en que Dios me conocía. Yo en la misa nunca había experimentado algo así. Sin embargo, recuerdo que aquí en Puebla, antes de ir a Villahermosa, Tabasco, mi mamá fue. Ella era una gran empresaria, hace 9 años falleció, y fue a cobrar una cuenta pendiente de oro de un tío. Entonces ahí le gustó muchísimo, ahí se estableció y ahí nos llamó. De esa manera estuvimos en la escuela, en el Colegio Tabasco Católico, y ahí fue donde yo conozco a Tony Palmer, y él es quien me invita a su casa.
y posteriormente conozco a Jesucristo personalmente a través de su tío, que era pastor. Apenas iniciaban la obra apóstol, eran 5 o 6 personas, eran parte de la familia, y me enamoré tanto de Dios que realmente lo acepté, empecé a colaborar con ellos. Desde muy joven conocí al Espíritu Santo. Después mi pasión por él fue tan grande que no podía callar. En las calles de Villahermosa compartía, empecé a orar y a ayunar por mi hermana, mi mamá, mi abuelita, mis tíos, mis primas. Y en un año el Señor se glorificó y toda mi familia fue alcanzada. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 19 años, apóstol, gracias a Dios. Y bueno, cabe mencionar que mi mamá estaba en busca de la verdad. Rápidamente, no quiero andar mucho en este tema, pero sí es importante que lo comente porque ella está en la masonería, grado 33, y muchas personas de ciencias ocultas, aún seres de brujería, la buscaban por la sabiduría que en ese momento tenía de una fuente equivocada. Sin embargo, doy gloria a Dios porque el Señor ocupó en ese momento mi vida, la de mi pastor, para llevar el Evangelio. En un cumpleaños ella acepta a Cristo, Dios la sana de cáncer en el seno. A mi hermana la llama con leucemia, la sana el Señor sobrenaturalmente, se le aparece, la sana. Y en mi bautizo oro específicamente por mi hermana porque pues yo quería que caminara conmigo. Para la gloria de Dios, el Señor se le revela, me acompaña al bautizo, la toca y empezamos las dos juntas en el ministerio de alabanza. El Señor, el primer regalo que me dio apóstol fue lo profético, lo cual lo amo hasta el día de hoy. Y el Espíritu Santo lo empecé a conocer como una persona. En ese tiempo leímos el libro de Buenos Días Espíritu Santo del autor Benny Hinn, porque como él, así es, él era judeo, judeo-libanés. Entonces, a mí me impactó mucho porque venía de alguna forma también de nuestra familia. Entonces, me enamoré del Espíritu Santo y desde muy joven, a la edad de 21 años, el Señor nos empezó a llevar con Darío Salas, con Marcus Witt, lo que es la iglesia Nueva Generación. Hoy en día es Nueva Generación internacional, se encuentran bajo cobertura del apóstol Maldonado, pero en ese tiempo empezaban apenas. Entonces, ellos tenían muchos contactos y gracias a Dios pues crecimos en el área de salmistas, como profetas, como evangelistas. Me empezaban a invitar a muchas iglesias a dar mi testimonio, apóstol, para la gloria de Dios. El Señor me libera de muchas situaciones que yo viví de niña por un intento, un abuso de parte de un familiar, que gloria a Dios lo pude perdonar, fui libre y hoy en día el Señor me ha dado un ministerio como maestra, como pastora, como evangelista, como profeta y salmista, gracias a Dios. Pudimos grabar un disco. Mi madre partió con el Señor hace 9 años, pero ella fue apóstol como Pablo de Tarso, se convirtió al Señor, se enamoró del Señor. El Señor la ocupaba poderosamente porque ella fue liberada de la masonería, fue grado 33. Gloria a Dios, mi hermana y yo empezamos a viajar. Y lo más hermoso, apóstol, es que dice la palabra de Dios en el Salmo 38:9, mis deseos y mis suspiros no te son ocultos. Y eso quiere decir que Dios de verdad cumple los deseos del corazón. En este caso, uno de mis deseos a la edad de 25 años fue realmente ir a Israel. Para mí eso era un sueño no imposible, pero sí de mucha fe, apóstol. Y el Espíritu Santo empezó a conceder esos deseos en mi corazón. Tuve que esperar un tiempo de 25 años a 39 años de edad, a donde en ese tiempo me dio hepatitis tipo B. Realmente fue una de las experiencias más fuertes porque fui a unas misiones, también fui misionera aquí en Puebla, cerca del Popocatépetl, y en ese momento tomamos unas tostadas que nos estaban invitando y había una materia fecal en una de las tostadas, yo lo desconocía, y regresando de las misiones, que fue una semana,
poderosa, porque en medio de un pueblo indígena que no sabían ni siquiera hablar español, gloria a Dios, el Señor nos llevó a poder impartir la realidad del Espíritu Santo y todos fueron bautizados en el Espíritu Santo, gracias a Dios. Cuando regresamos, empecé a vomitar, apóstol, sangre por la boca. Bueno, fue impresionante. Me llevaron a lo que es el ISTEP. Yo trabajaba en el DIF estatal. Pastor Javier Hermoso era mi jefe y mi pastor. Es ahora actualmente la cobertura del pastor Lauro Ayala. También tuve la bendición y el privilegio de poderle conocer a él, con su familia, poderle predicar. Y la verdad estoy feliz y agradecida porque a lo largo de mi vida he podido tener hijos espirituales que realmente me doy cuenta de la importancia del evangelismo. Amén. El Señor me sana poderosamente de la hepatitis, pero yo antes tengo una experiencia muy fuerte. Me desmayo, yo no sé si se me paró el corazón, pero en ese momento yo veo al Señor Jesús por primera vez en mi vida. Su rostro era un sol, no le pude ver una figura humana. Él entró a mi habitación y a la edad de 25 años me dijo: hija, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso me impactó porque aunque yo amaba su espíritu, tenía mucho el deseo de conocer a mi Señor. Muchas veces como católico te presentan una pintura, una imagen, pero en nada se compara su belleza y su gloria. Yo solo temblaba, mi cuerpo en ese momento fue cambiado a un cuerpo glorificado, porque yo tenía que escuchar la voz de mi Señor y era tan dulce y poderosa. En ese momento me sanó. Y Él me decía que Él era la resurrección y la vida y que aunque yo muriera, iba a vivir. Pero no entendía, yo pensé que me iba a llamar a los 25 años y no. Dios envió al profeta Javier, él era mi jefe, él era mi pastor, y me dio una palabra y me dijo: eres como Elías, a un largo camino te resta, y gloria a su nombre. Aquí estoy a los 53 años de edad. En ese tiempo, pero diga. vos contame un poquito. Sí. Porque vamos muy rápido, me estás contando toda la historia y no hay pausa, ¿entendés? Entonces, yo quiero saber, tu mamá era grado 33, era que ser grado 33, que ser brujo, eso. Puede ser masón, es ser brujo, porque la masonería está constituida por personas nobles, personas cultas, personas de alto nivel, política. Entonces tenemos que tener cuidado, la gente malinterpreta las cosas, ¿viste? Y eso como que tenemos que tener cuidado cuando estamos hablando de otras instituciones. Entonces, claro. ¿cómo es? Porque no hay generalmente grado 33 en la masonería de mujeres, son de hombres. ¿Cómo es que ella se formó masón? Ok, mire, le comento, mamá fue muy inteligente, tuvo 2 carreras como periodista y como una persona muy interesada en todo lo que es lo de las cremas, en todas estas fórmulas. Ella era como muy apegada a lo de laboratorio, a lo naturista, pero como fue tan inteligente y en su búsqueda por Dios, ella empieza a conocer a mucha gente que le ofrece una patente. En ese tiempo la patente era los refinadores FX, y a través de esa patente la invitan a participar a ese lugar. Le hablaron como una logia, le dijeron que se abrían trabajos en el Salmo 33, y nosotras como sus hijas entramos. Se les llaman a los hijos de los masones lubetonas o lubetones. Esta es una institución, apóstol, que normalmente está el gobierno, normalmente hay artistas, normalmente hay gente muy culta, porque precisamente no dejan entrar a mucha gente que no está preparada. Desde muy joven yo me di cuenta que en ese lugar no se manejaba nada de política, sino que había un salón muy grande. El piso era como ajedrez, recuerdo muy bien. Yo tenía 12 años, mi hermana 10, éramos muy chicas. Y en ese momento nos dicen que nosotros no teníamos acceso a ese salón,
Entonces yo enciendo la luz y veo como en ese piso hay como un piso de ajedrez y hay un trono. Y a mí se me manifestó una cabra. Realmente yo quedé muy asustada. Para la gloria de Dios salimos muy rápido de ese sistema a través de fue el Espíritu Santo que envió a mi mamá Villahermosa, Tabasco, a cobrar una cuenta. Ella vendía oro. Y entonces a través de esa cuenta ella se queda en Villahermosa, nosotras estábamos de vacaciones, nos manda a llamar, vivíamos con una tía, porque mis padres se divorcian cuando yo tenía 3 años y mi hermana 1 año. Y mamá se viene a Puebla, entonces al no tener un papá, crecimos con los abuelos, con los tíos y con una tía en especial que nos cuidaba. Cuando salimos de primaria, mi mamá nos llama de vacaciones a Villahermosa y ahí es a donde Dios se manifiesta conmigo porque nos quedamos en la escuela, el Colegio Tabasco, católico, y un compañero me conoce y me invita a su casa a donde está el pastor José Luis López Priego y ahí yo conozco a Cristo, gracias a Dios. Entonces, apóstol, fue sobrenatural. Mamá llegó a hacer grado 33, eso fue antes de llegar a Villahermosa. Fue la única mujer que instituyó una logia masónica aquí en Puebla. Pero gloria a Dios, todo ese conocimiento fue para bien, porque cuando ella se convierte a Cristo, le empieza a predicar a masones, le empieza a predicar a satanistas. ¿Por qué? Porque todo este medio se mueve mucho lo que es ciencias astrales, el poder de levitar, el poder de las ciencias ocultas, la magia blanca, la magia negra, todo eso se maneja ahí. Y eso Entonces, en esa área estás bien entrenada, digamos, porque ya sabes cómo se trabaja y cómo desmanchar, le dicen, ¿no? Cómo romper esas ataduras que pueden estar haciendo y no dejarte engañar. Entonces, decime una cosa, ¿dónde empezaste tus estudios bíblicos para formarte como pastora? Justamente, gracias, sí, apóstol. Justamente ahí en Villahermosa, Tabasco, cuando mi mamá acepta a Cristo, oímos la voz del Espíritu que nos dice a través de nuestros pastores que Dios nos estaba llamando a ser pastores en ese lugar, a mi mamá, a mi hermana y a mí. Pero mi hermana y yo éramos muy jóvenes, teníamos 19 y 21 años de edad. Al yo tener esa edad, realmente hubo en mí un temor reverente, porque yo decía, ¿cómo podemos pastorear? ¿Qué pasaba, apóstol? Un avivamiento. La gente que caminaba por ese lugar, esa colonia donde vivíamos, oía una voz que le decía que nos fueran a buscar, porque Dios hablaba con nosotras. Y recuerdo que tocaban a la puerta, nos dejaban despensas, nos dejaban regalos, nos pedían a Dios desesperadamente, porque el Espíritu Santo ya nos estaba llamando. Y en ese momento realmente ya éramos como 60 personas en ese departamento, empezamos a hacer cultos, empezamos a hacer servicios, el Espíritu Santo se derramaba, empezaba a liberar a exmasones, a exbrujos. ¿Por qué razón? Porque en ese medio se mueve mucho todo ello. Y yo recuerdo, apóstol, que llegaban muchos profetas y nos decían, tienen que abrir una congregación. Pero mi mamá, mi hermana y yo no lo hicimos, seguimos adelante en el Evangelio. Yo como evangelista, profeta y salmista, gracias a Dios. Mi hermana en ese momento conoce a un muchacho que nos empieza a hablar mucho, es cristiano, acerca de la fe. En ese proceso empezamos nosotros a hacer como un tabernáculo de fe y empezábamos a predicar en la calle a los jóvenes. Pasó el tiempo, apóstol, y nosotros nos seguíamos congregando con nuestros pastores. No hicimos en ese momento como obedecer el llamado en sí pastoral, pero sucede una emergencia aquí en Puebla, un tío se pone muy delicado y el Espíritu Santo nos regresa a Puebla, a donde nos venimos a vivir ya justo aquí en la ciudad de Puebla. Empezamos a trabajar, yo entré al DIF estatal, nos congregamos con lo que es el pastor Luis Janeiro, de aquí también de la ciudad de Puebla. El Señor nos metió a lo que es el grupo de la alabanza como salmistas, profetas y como evangelista. Entonces yo estaba en el DIF estatal,
predicaba el evangelio y es ahí, en ese tiempo, a donde el Señor me consolida más fuerte ya como salmista. Entonces ya era evangelista, profeta y salmista, gracias a Dios. Empiezo a grabar un disco, pero en mi corazón surge un deseo muy fuerte por aprender lo hebreo. En ese tiempo yo conocí a una amiga que hoy en día pastorea en Nueva York, la pastora Sachiel López. La conocimos en Coatzacoalcos, Veracruz. Cuando vivimos en Villahermosa, estábamos yendo a Coatzacoalcos, empezamos a ser conocidos mucho en el sureste por el ministerio en particular como evangelista. Entonces ella me da una profecía y me dice que yo iba a ir a Israel. Y yo decía, wow, pues sí, es un privilegio realmente estar ahí, pero ¿cómo va a ser Espíritu Santo? El Señor, todos los medios, todo siempre lo prepara gloriosamente. Y así fue, me mandó a unos pastores. Nosotros vivíamos en Ciudad Judicial. Empezamos a asistir a una sinagoga mesiánica judía, conocían a Jesús, se llamaba Yeshua, hablaban mucho del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en hebreo así es, a través también de la bendición de poder conocer todo esto. Anteriormente, al haber conocido hoy en día lo que es el pastor Lauro, y tuve el privilegio de poderle compartir de Cristo muy jóvenes. Él viaja a Israel, él vive en ese tiempo allá, también se casa con su mejor amiga, hoy en día ellos pastorean, pero mucho el Espíritu me empezó a rodear de la palabra Israel y del hebreo. Entonces nosotros llegamos con lo que es Rosh, en hebreo significa cabeza o líder o pastor. Y él tiene una sinagoga judío-mesiánica y aprendemos lo que es el hebreo. Y el Señor prepara todo, pude grabar un disco, se llama Ani Ohevet Adonai. Yo había escuchado... ¿Cantás en hebreo o cantás en español? En los dos, apóstol, gracias a Dios, aprendí un poco hebreo y aprendí también algunos cánticos, por ejemplo, lo que es el Shema Israel. Por ejemplo, lo que es también Ebenu Shalom Alejem, esa canción. Entonces la grabé en hebreo y la traducí en español. En el estudio fue una bendición, pudimos ahí grabar y yo les pedía que de favor se pudiera hacer en hebreo y en español porque estábamos en Puebla. Finalmente llega el día a donde estos pastores me regalan justamente esta estrella de David que traigo, apóstol. Para mí significa mucho, es muy importante, porque estos pastores ya partieron con el Señor en pandemia. Lamentablemente mueren muy jóvenes, antes de la edad de 70 años. Empiezan a morir también mis tíos y mi mamá sana sobrenatural y milagrosamente de cáncer en la mama. Amén. El Señor le quita 5 tumores malignos y empezamos a dar los testimonios. La empezaban a invitar a radio, a televisión en ese tiempo, porque su testimonio era muy impresionante, apóstol. Y yo al mismo tiempo empiezo a estar en la sinagoga, grabamos ese disco, lo puedo llevar a Israel. ¿Cómo fue que yo conocí Israel? ¿Cómo fue que yo viajé? ¿A través de qué agencia? Un amigo de mi mamá estaba en la agencia de viajes en Cuautla, Morelos, y me lo presenta, le hace una comida muy rica, la comida árabe es muy rica, así como la judía, lo invita a comer, y entonces ese pastor cuando entra a casa de ustedes, esto fue en el 2009, me profetiza y me dice, tú vas a llevar a mucha gente a Israel. Y entonces yo me quedé sorprendida y dije, es uno de los deseos de mi corazón, pero realmente no sé cómo. Y me dijo, tú estás en una sinagoga judía, hay una comunidad como de 100 personas, aprovecha eso, invítalos. Y así fue, apóstol y pastor, gloria a Dios, empiezo a invitar a la gente. Y lo sobrenatural realmente fue que el Señor me llevó en menos de 1 año, 2 años, yo ya estaba pisando Israel. Fue una bendición. El Señor me permitió conocer mucha gente, rabinos, muchos amigos, y fue con propósito. Déjenme decirles que cuando el Señor me lleva a las naciones, me da un versículo, me da Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz.
el Espíritu Santo me lleva a Israel y conozco a una hermosa hermana en Cristo que tenía un turbante en su cabeza. Y el Espíritu me dice, ella tiene cáncer, pero es una de mis hijas que más ha creído en mí. Este es su último deseo y quiero que tú le des consejo en mi palabra. Entonces, era la primera vez que la veía, la abracé, le di palabra. Y uno de sus deseos más grandes al ir a Israel era que el Señor la sanara. No fue así, apóstol, no fue así, pastor. Sin embargo, ella me paga regresando de Israel un viaje. Su hermano vuelvo a Israel rápidamente, tenía un problema de psoriasis a través de una crema que es Shalom Cream, que es la que mi mamá nos deja como un regalo para la cremita, vas a empezar con el negocio ya. Bueno, pues esa crema me la deja mi mamá y este muchacho sana en 10 días, que es el tour, y en ese tiempo nos hacemos mucho de amistad, pero yo escucho en el espíritu que Dios ya se iba a llevar a esta preciosa mujer. Me dio la fecha, me dio la hora y así sucedió. Pero antes de eso, apóstol, me paga un viaje, me invita con Cash Luna y me dice, mi deseo es que Dios me sane de cáncer. Yo ya había recibido esa palabra que el Señor ya se la iba a llevar, se la llevó a los 56 años, muy joven, era una mujer de mucha fe. Mejor. Y pues se la llevó apóstol, pero fue algo especial, porque gracias a eso el Señor me empieza a llamar ya para pastorear a través de su vida. Me dice, princesa, yo sé que ya voy a morir, pero el Señor quiere que vayas por las ovejas perdidas en la casa de Israel. Entonces yo me quedé impactada. Para ese tiempo, mi hermana ya estaba pastoreando con su esposo, mi cuñado Adrián Sánchez. Ellos muy jóvenes empezaron la obra, tuvieron a sus hijos, empezaron a pastorear. Pasan 20 años y ellos pues ya están, siguen pastoreando y en una ocasión llega un profeta y me da palabra y me dice, llegó ya la hora, hija, es tiempo de que ya empieces a pastorear con tu madre antes de que yo me la lleve a mi presencia. Entonces, estando en Simiente de Paz, la iglesia que pastorea actualmente mi hermana, llega este profeta, me da la palabra, mi hermana lo escucha y me dice, sí, vamos a hacer un acto de fe. Entonces me pasa con mi mamá y me da la palabra y me dice, de aquí a un año te voy a ungir como pastora, junto con mi mamá. Entonces, apóstol, pasa ese tiempo, me unge como pastora, junto con mi mamá y empezamos la obra del Señor aquí en Puebla, México, en el área de, se llama Las Torres, Soriana Torresillas y Las Torres, y empezamos la obra con 5 personas, apóstol, gloria a Dios. Al año ya éramos 20 personas, a los 2 años ya éramos 35 personas, empiezo a hacer eventos ya grandes, hacemos lo que es el campo de verano para niños. Mi hermana me apoyó, llegaron 350 niños, gloria a Dios, la iglesia empezó a formarse, a crecer, pero mi mamá empezaba a convalecer. Cuando predicaba, el Espíritu Santo me decía, ya me la voy a llevar, tienes que ser valiente. Y así fue, a los 5 años de pastorear, ella se agrava un poco más, tengo que dejar momentáneamente el pastorado, entrar a trabajar a Telcel, y cuidar a mi mamá al mismo tiempo. Sin embargo, no dejé el pastorado, apóstol, seguíamos haciendo reuniones, al mismo tiempo cuidaba a mi mamá y al mismo tiempo trabajaba. Cuando el Señor decide llamar a mi mamá, en ese momento yo, como estaba ya más enfocada en trabajar, me retiro de lo que es el llamado pastoral. Entra la pandemia, apóstol, mueren muchos de la congregación y empiezo a hacer videollamadas, empiezo a predicar a través de estos medios. Me invitan a un programa de radio, una pastora que aprecio mucho, que está también aquí en Puebla, México, y me invita a un programa de radio. Entonces empezamos a predicar la palabra y en ese momento el Señor me empieza a ocupar para su gloria mucho en ciencia y en profecía y en sanidades, apóstol.
ya hablando de cáncer, ya hablando de tumores, ya hablando de resurrecciones para la gloria de Dios, porque en pandemia había mucha muerte, en pandemia era un tema muy triste, apóstol, pero nunca dejé de servir a través de videollamadas. Entonces, la pandemia es como que hizo una división, ¿no es cierto? Así es. Las iglesias comenzaron a estar cerradas, las personas comenzaban a tener miedo, no se querían contagiar, entonces comenzó esto que es lo virtual, empezó a crecer lo que es todo lo que es canales de YouTube, las personas pasaban el tiempo escuchando la palabra a través de predicaciones de YouTube, y hoy la iglesia tomó un rumbo diferente. Muchas personas no quieren volver a congregarse, no quieren la responsabilidad, no quieren nada más escuchar la palabra. Se hicieron oidores de la palabra y no hacedores de la palabra. Entonces tenemos que tener un tiempo de explicar esto para que las personas que escuchen esta entrevista puedan saber, ¿no es cierto?, acerca de que sí se tienen que congregar, porque la Biblia dice que tenemos que estar juntos los hermanos unidos, que es hermoso, que es donde Dios envía la bendición en la congregación. Entonces, ¿dónde tienes la congregación ahora? Actualmente la tenemos igual en la misma zona donde dejamos el pastorado hace 8 años. ¿Cómo es que regreso a retomarlo? A través de un pastor amigo que me da nuevamente la palabra profética, que es el tiempo de regresar al Señor, y de una vecina que quería viajar a Israel. Yo tenía aquí una publicidad de los viajes a Israel. Ella se acerca y me dice que su sueño es viajar a Israel, y por el Espíritu me dice el Señor, que es el tiempo que regreses a tomar a esas ovejitas que Él te entregó, porque son las ovejas de la casa de Israel que están perdidas. Y obedecí y regresé nuevamente al mismo sitio. Lo sobrenatural. Tengo una pregunta, ¿por qué te tiene que alguien decir proféticamente que tenés que ir y retomar el pastorado? Si Dios te habla, si vos sos profeta, ¿por qué alguien te tiene que hablar? Claro, bueno, tengo que comentar, nosotros realmente nuestra lucha no es contra carne y sangre. Yo me quedé 8 años trabajando en Telcel porque al mi mamá ya no estar conmigo, yo tenía que trabajar. Vendí en ese tiempo los discos, saqué 1000 discos, fueron 1000 recetarios árabes, fue lo que fueron las cremas, pero después de pandemia, apóstol, y en pandemia, todo eso se acabó, ya no había lo mismo. Entonces yo entro a trabajar a Telcel y rutinariamente, aunque sí predicaba del Evangelio y fruto de ese nuevamente retomar el pastorado, es esta familia, gloria a Dios, que conozco, una compañera de trabajo en Telcel. Ella siempre me decía, es que hablas diferente, es que vendes mucho, es que ¿cuál es tu secreto del éxito que tienes en las ventas? Le dije, número 1, Dios, número 2, Dios, y siempre será Dios. Venimos nuestra sangre es judeo-árabe, entonces pues el árabe vende hasta el aire. Y yo le empezaba a compartir de Cristo, porque a pesar que ella me decía que conocía al Señor, no estaba tan firme. Entonces, empiezo a predicar más y empieza una persecución en mi trabajo, porque mi propio jefe me empieza a decir que eso no era una iglesia, que yo no tenía por qué compartir, y me empieza a exhibir. ¿Por qué, apóstol? Porque aunque Dios me hablaba y me decía que regresara al pastorado, yo decía, aún no es el tiempo, lo posponía y lo posponía, hasta que en un domingo que llegó este amigo profeta, Pastor Luis, me dijo que ya era el tiempo de regresar a pastorear, y así fue, apóstol. Tuvieron un evento en el lugar a donde actualmente estoy, una hija espiritual, cuando estábamos pastoreando con mi mamá, me dice, acompáñame, pastora, te tengo una sorpresa. Le dije, está bien. Entonces vamos al anterior salón, ahí mismo en Torrecillas, en Puebla, y yo pido que me vuelvan a prestar ese lugar, lo volvamos a rentar, y me dicen, señorita, es que no lo tenemos ya disponible, ya está muy ocupado de lunes a domingo.
Y lejos de entristecerme, me gozo porque dije, bueno, pues entonces la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y me dice mi hija espiritual, vamos con mi papá. Él tiene disponible ese salón para eventos sociales. Y entonces, bueno, pues como se hacían ahí fiestas y muchos eventos, yo dije, Señor, a donde tu espíritu está, ahí está ese lugar santificado y consagrado para tu reino. Vamos, Dianita. Entonces fuimos, apóstol, y para la gloria de Dios fue sobrenatural porque ya habían ido en esa semana 5 pastores que querían ese lugar, pero ese lugar Dios me lo había reservado. Inmediatamente me lo entregaron y al domingo siguiente iniciamos las reuniones. Usted como apóstol, usted como pastor, capellán Brian, pues saben que iniciar la obra, retomar una obra, no es sencillo. Uno de mis hijos espirituales se fue a Estados Unidos, estaba feliz, me decía, pastora, gloria a Dios que regresó a mi colonia, gloria a Dios que regresó a ese lugar. Incluso pudimos predicar a gente de la calle, pudimos hablarle a muchos que adoraban a la muerte, apóstol, vimos la gloria de Dios, vimos un avivamiento en ese lugar, ahí regresé a retomarlo. Actualmente estamos creciendo, bendito sea Dios, hicimos el primer campamento de jóvenes. ¿Cómo es que yo conozco a estos jóvenes? A través de 2 matrimonios preciosos que son familiares, son esposas. Una de ellas es esposa del hijo de ahora mi hija espiritual, Gabriela, a la que conocí en Telcel. Ella me presenta a toda su familia, apóstol, son más de 50 personas. La mayoría conocía de Dios, pero empieza el Espíritu Santo a usar mi vida en profecía, en sanidad, en milagros con su familia. Y gracias a Dios, aunque soy una pastora soltera, el Señor me ocupa para su gloria, dando consejo a matrimonios. Y bendito sea su nombre, pude aconsejar a esta familia. Ahora se están congregando estas 2 familias y a través de AA, porque es un grupo a lo que ellos asisten, independiente a esto, tienen unos jóvenes que les están dando palabra, los están aconsejando, el Espíritu Santo los está usando hermosamente en su casa. Volvemos a lo mismo desde pandemia y de esa forma ellos me dicen, pastor, ¿puedes venir a un campamento? Es el primer campamento que vamos a hacer. Le dije, claro que sí, con todo mi corazón. Tuvimos ese campamento, el Espíritu Santo fue derramado. Y muchas veces yo quiero hablarle a las mujeres que han sido llamadas a servir al Señor, como también la pastora María, a la cual le agradezco profundamente porque gracias a ella conozco esta alianza global, apóstol. Estoy muy agradecida. Mi vida ha sido realmente bendecida, aconsejada, consolada, porque usted sabe que un ministerio, cuando Dios lo llama a uno solo, realmente es un poco más complicado. Sin embargo, el Señor me ha enviado muchas familias que me han amado, que me han honrado como pastora y que me han sustentado en esta trayectoria. Por eso bendigo a Paz Mari, me hablo de esta alianza, me ha comportado, me ha bendecido, he podido invitar a algunos pastores amigos también. Y créame, apóstol y pastor Brian, que mi vida ha sido muy bendecida y edificada en este proceso que llevamos 5 meses de haber retomado el pastorado. Nuevamente me vuelven a invitar a predicar, nuevamente vuelvo a salir a congresos, nuevamente el Espíritu vuelve a afirmarnos en esta obra. Y es una iglesia que va creciendo, es una iglesia que se va llenando del Espíritu Santo porque hay mucha hambre por el Espíritu del Señor, y el Señor me empieza a enviar niños, me empieza a enviar jóvenes, aún hijos espirituales que tuve hace ya 10, 15 años, cuando estábamos pastoreando con mi madre, me vuelven a buscar. Obviamente yo pues respeto que se están congregando en otros lugares, y lo que estamos haciendo es ir y tocar puertas nuevas. Estamos haciendo evangelismo en parques, estamos llegando a visitar muchas familias, aún a sus trabajos, me han llamado a hospitales, apóstol. Gracias a Dios hemos estado acudiendo. Entonces estoy muy agradecida, está habiendo una ola, un despertar poderoso y sobrenatural. Y lo último que viví
un milagro sobrenatural fue la sanidad que tuve, porque también por esa causa regresé al pastorado, porque el Señor me dijo, cuando tú regreses a la asignación que tengo para ti, hija, yo te voy a sanar. Fue una serie de tumores, quistes, y el Señor fue algo sobrenatural. Él me operó, no fue una cirugía con un médico, no fue en un hospital, fue algo sobrenatural, apóstol. Fue un proceso de 2 años. Normalmente él me había sanado de un día para otro en un tema que tuve también, de un tumor canceroso maligno en el seno izquierdo. Eso bañándome desapareció. Un día apareció, al día siguiente desapareció. Yo estaba cantando en hebreo, recuerdo muy bien, bañándome y desapareció. Pero este proceso de sanidad fueron 2 años, a donde yo aprendí paciencia, yo aprendí a desarrollar una fe mayor. ¿Sabe por qué lo permitió el Señor? Porque ahora el Señor me permite ministrar a mujeres que están siendo sanadas de cáncer, de tumores, de quistes, que no pueden embarazarse. Hay embarazos sobrenaturales que han acontecido y están aconteciendo. Y para la gloria de Dios le puedo decir que esta iglesia que me honra el Señor en dirigir, porque el pastor realmente es el Espíritu Santo, está siendo liberada, está siendo sanada y está siendo enviada a la gran comisión. ¿Por qué? Exacto, porque pero también lo que tenés que hacer, un paréntesis, sí, es sobre esto de la enfermedad, por ejemplo, ¿no es cierto? Vos, por ejemplo, sufriste porque vos tenías ya el llamado para el pastorado y no estabas obedeciendo. Entonces hay un dicho, ¿no?, que dice, si no venís por el amor, vas a venir por el dolor. Entonces Dios te llamó al dolor para buscar su presencia, para ser, que entiendas que Dios te, o sea, vos dijiste, Dios me dijo que Dios me iba a sanar cuando yo volviera al pastorado, o sea, te dio un ultimátum, ¿no? ¿Te vas a pastorear o te vas conmigo a la gloria? Sí. Así es, apóstol, y eso me dijo el Señor, me dijo, hija, yo levanto en ti una generación, porque muchas de mis siervas y de mis siervos les entró un espíritu de temor, porque perdieron a sus padres, a sus esposos, a sus hijos, a mucha familia. Y el Señor me está enviando, apóstol, con palabra de consejo, de sabiduría y de poder para su gloria y honra a ministerios que no se quieren levantar, a ministerios a donde el Espíritu Santo les está enviando enfermedad justamente para que obedezcan, porque, apóstol, anhelamos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Antes de que el Señor nos levante en el arrebatamiento, nos va a permitir ser usados para el mayor despertar y la mayor manifestación de los hijos de Dios. Avivamiento, bien avivamiento sobre la tierra, porque esto de los terremotos que estamos viviendo en Colombia, en Venezuela, en todas partes, esto es avivamiento. Las personas tienen miedo, las personas no saben qué es lo que está pasando. ¿Y qué estamos pasando? Estamos pasando que Jesús dijo, cuando vean estas cosas, levanten su cabeza, porque el tiempo es corto, ¿no, Pastor Brian? Así es. Dios le bendiga, Pastora Sally. La verdad que es un privilegio estar con nosotros. Y me gustaría que nos comente, más allá de que a usted le pasó como Jeremías, como Ezequiel, como mismo Jonás, ¿no? Mismo a mí me ha pasado, ¿no? Muchas veces mi padre me hablaba y yo, como él era el pastor, el apóstol principal, yo siempre estaba detrás, pero anónimamente servía al Señor, pero a mi manera. No había un compromiso al 100% como es ahora, que no lo tengo, ¿no? Que muchas cosas dependen de una decisión ahora propia. Ya no tengo muchas veces por ahí que deliberar mucho, sino a veces tomar decisiones si son que afectan totalmente mi vida, ¿no? Pero sé que debo hacerlas, debo obedecer. Muchas veces nos confronta, ¿no? Y muchas veces el sistema de este mundo nos lleva a que por ahí dejemos las cosas de Dios de lado, ¿no? Y cuando realmente entendemos que tenemos que priorizar la obra de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, como dice la palabra, busquemos el reino de Dios y su justicia, ¿no? Que todo lo demás vendrá por añadidura. Todo es necesario, dice que el que quiera comer, que trabaje, ¿no? Pero qué importante es que le demos lugar también a la parte espiritual, ¿no? Sabemos que no somos de este mundo, que somos seres espirituales y que el Señor
nos prometió la vida eterna, ¿no? Entonces vamos por ese camino de cumplir la gran comisión, que es muy difícil. Tenemos no solo al enemigo que se opone, nuestra carne se opone, el sistema se opone, ¿no? La sociedad no quiere aceptar la realidad, ¿no? A veces leemos, que como dice la palabra de Dios, que la gente está multiplicando su maldad, a lo bueno llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Estamos como en los días de tiempos finales. Yo, como siempre digo, son tiempos proféticos. Como usted bien decía, la tierra está clamando, ¿no?, la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, yo lo que le quería afirmar todo lo que usted dijo y también contarle, cuando usted, todos esos momentos que todavía no había abierto la iglesia, no había afrontado el llamado, ¿no? Que nos cuente sobre su familia, cómo está compuesta, que nos cuente cuál es su mayor proyecto que tiene ahora como iglesia, y que nos comente también un poquito cómo fue el tema del evento de jóvenes que tuvo este viernes y sábado, creo que fue, ¿no? Claro que sí, pastor, con gusto. Bueno, mire, en el momento en que estaba trabajando, el Espíritu del Señor me llevó mucho, con mucha pasión, a predicar el Evangelio a mis compañeros de trabajo. Gracias a Dios tenía el primer lugar en ventas por el don que Dios me dio. Usted sabe que cuando Dios nos llama, nos prepara, nos equipa, nos da muchos dones, y entre ellos ha sido el convencer a las personas, el escucharlas. Yo tengo el don de escuchar a las personas, de poderme interesar y poner en el lugar de los otros que están sufriendo. En este caso, mi madre al morir, yo me quedo a vivir con un sobrino, y posterior a ello, mi hermana está también en este fraccionamiento, estamos cerca, pero el Señor, justo tocando este tema, me da una promesa hermosa. Me dice: hija, a través de una profeta, una niña de 11 años, me dice: quiero que te cases conmigo. Me regala un anillo de oro y a través de esa niña profeta me dice por más de 6 horas que me va a llevar a Israel como luna de miel. Ya lo cumplió 2 ocasiones, gracias a Dios. Y también me dijo que aquí en la tierra Él me tenía esa promesa de mi esposo, que yo no viera la edad, que yo no viera las circunstancias, que si me estaba llamando a servir al Señor como profeta a las naciones, a través del capítulo Jeremías 1:1 me llamó. De esa manera se cumplió. Estuve en 2011 en España y en Israel, y en 2012 también, con asignaciones específicas. No solo fue un tour a ir a descansar, ir a conocer la nación más amada para mí, que es Israel, sino que había una asignación y un propósito. Uno de los sueños más grandes que tengo como pastora es poder llevar el Evangelio a los lugares a donde nadie ha podido entrar, con los jóvenes, con matrimonios jóvenes. El Señor me dijo que me iba a enviar a muchas personas, muy heridas. A través de eso el Señor me iba a dar, a través del ministerio de pastora y profeta, el poderlos guiar y cimentar en el pastorado, en el ministerio y en el don que el Señor les tenía a cada uno de ellos. De esta manera, cuando mi hija espiritual, que conocí en Telcel y que ahora se congrega con nosotros, me presenta a su familia, conozco a 2 matrimonios jóvenes, y en ese momento me dicen: pastora, nos acompañaría a nuestro primer campamento de jóvenes. Ellos tienen un grupo que se forma a través de AA, a donde el Señor llama a nuestra hermana en Cristo, a Areli y a Ari, que son 2 jóvenes que junto con sus esposos sirven al Señor, y empiezan a congregarse aquí con nosotros. Nuestra iglesia se llama Transformados por su Gloria Internacional. Gracias a Dios, Él nos ha llevado a las naciones a servirle, y hoy por hoy el Señor me llama a formar matrimonios jóvenes, a formar jóvenes y adolescentes, a que sean llenos del Espíritu Santo y puedan predicar a tiempo y fuera del tiempo. Nuestro sueño es poder tener una
congregación creciente, afirmada en la verdad, en los valores de la palabra del Señor y llevarlos a la familia. Amén. Y aunque bueno, soy llamada como una pastora soltera en este tiempo, al igual que muchas pastoras amigas que he tenido el privilegio de conocer, he podido ver un respaldo muy profundo de parte del Espíritu Santo y un compromiso que nosotros tenemos de verdad para con el Señor. Y pues también seguir haciendo los viajes a Israel. Tenemos disponible esa bendición, apóstoles, esa bendición que las personas que quieran viajar a Israel. Yo tuve una palabra. Esa palabra decía que el Señor me iba a usar como una puerta abierta para que muchos pudieran entrar y salir de Tierra Santa. Se ha cumplido para gloria de Dios. Hemos podido llevar a 15 personas, gracias a Dios, y sus vidas han sido impactadas, realmente transformadas, realmente bendecidas. Y nos podemos dar cuenta en Israel que la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y bueno, en este campamento, como me preguntaba Pastor Brian, fue algo hermoso, fue un regalo del Señor. Me di cuenta que todos los procesos que nosotros podemos pasar como siervos o siervas del Señor, realmente es para algo especial, porque pude ver cuando estas jóvenes me decían que fuéramos a ministrar a los adolescentes, en su mayoría 14, 15 años y el mayorcito de 19 años. Todos ellos tenían el tema de el desamor de sus padres hacia ellos. Aunque muchos de sus padres ya eran cristianos, ellos se refugiaban solo en la iglesia, en lo religioso, en que los domingos yo te amo, hijo, pero en la semana no te conozco. Obviamente uno de ellos tenía un tema acerca de dolor en su corazón, de debilidades, de tentaciones, por supuesto, y el Señor nos permite, para gloria de su nombre, poder dar palabra de profecía y de consuelo. Y me tocó abrazar, apóstol y pastor Brian, a muchas niñas, adolescentes de 14 años que se habían quedado sin su mamá. El mismo tema, el mismo proceso que yo traigo. Entonces, gloria a Dios, porque podemos entender que todo lo que pasamos es para llevarlo a la iglesia, para llevarlo en un pastorado, en una asignación específica de parte del Señor. Mi sueño es levantar una generación a través del Espíritu Santo y la palabra, en específico evangelismo, en calles, en universidades, en todos los lugares a donde hay cultura, a donde podemos llegar con el Evangelio del Señor en esta generación. Ese es mi sueño, se está cumpliendo ya. Estamos yendo a las plazas, a los parques, a centros comerciales. Y poco a poco, apóstol y pastor Brian, la iglesia se va conformando, se va solidificando, se va fortaleciendo para la gloria de Dios. Y empezar a hacer también congresos. Me encantaría que pudieran venir aquí a Puebla, México, con Paz Mari. Ella es mi gran amiga, tuve el privilegio de conocer a su mamá y siempre me decía que la mejor cobertura era siempre el Espíritu de Dios. Ahora, pues bueno, lo estamos viviendo. Yo tengo la cobertura actualmente de lo que es Simiente de Paz, mi hermana es la que me está ahorita coberturando. Estoy en proceso de crecimiento y pidiéndole al Señor que Él sea el que lleve el programa de la iglesia, apóstoles, porque ustedes saben que uno puede presentar un programa humano, pero realmente Dios quiere que hagamos hechos, libro de los hechos. Mientras nosotros vamos trabajando, Él va también trabajando con nosotros, ¿no? Y así nos va guiando en la medida del proceso que vamos trabajando. Pastora Celi, estamos llegando al final del programa. ¿Podrías orar por toda la gente que está aquí con nosotros? Claro que sí, con todo gusto. Por causa del tiempo no pude comentar, pero en este proceso también Dios me ha pedido escribir y hay 2 libros que también quiero sacar a luz, primeramente Dios. Les pido me lleven en oración para ello y está también presente en nuestro disco. Bueno, yo quiero orar por todos aquellos que se conectaron. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias a Dios por esta alianza global, porque es un ministerio hermoso y poderoso que nos ha llevado a otros niveles, a otras naciones para poder
reflejar a Jesucristo. Amado Espíritu Santo, muchas gracias yo te doy en esta hora porque sé que tú estás aquí, porque yo sé, mi Señor, que todos los que se han conectado, que han escuchado este programa, este espacio, lo agradezco profundamente, porque a través de ello, Señor, he podido expresar y he podido, Señor, hablar de tus maravillas. Dice Daniel 4:2, conviene que yo declare las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo. Cuán grandes y portentosos son sus milagros, sus señales y maravillas. Señor, y es conveniente porque si lo hiciste conmigo, lo puedes hacer con cualquiera de los que están oyendo. Señor, yo sé que en este momento muchos están atravesando por situaciones casi imposibles de salud, de enfermedad, de un juicio, Señor, a su favor. Padre, de justicia, Señor, de sanidad. Señor, quizás están sirviéndote, pero ven que su congregación ha menguado, Señor. Pues yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas a su favor, que tú envíes, Señor, de tu santo y buen espíritu un derramamiento profundo, que llegue, Señor, Padre, hasta las raíces, Señor, de las células, de su ADN, de su sangre, de su mentalidad renovada. Señor, haya en este momento un querer como el hacer por tu buena voluntad. Así como dice tu palabra, el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne y que en este momento tu Santo Espíritu despierte a los que duermen, despierta la conciencia de aquellos que aún están muertos, aquellos que están, Señor, abrazando su cultura, la ideología o la religión, porque tú estás vivo, porque tú nos hablas hoy en día, porque tú nos direccionas hoy en día, porque tú sanas hoy en día. Tu palabra dice que tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro que todo cuerpo enfermo viene a ser sanado, que todos aquellos que están en cama, oh Señor, en un proceso de espera, yo declaro, mi Rey, que tú les das visiones y sueños maravillosos para que ellos, Señor, se afiancen de tu palabra y de los sueños que tú tienes para sus vidas, amado Dios. Bendigo a cada amigo, a cada pastor, a cada familia, a cada uno de los que se han conectado y han apoyado la Alianza Global y en particular mi vida. Bendigo al apóstol Marcelo, al pastor Brian, a la pastora Mari Trujillo, Señor, porque tú los has ocupado para mi vida, para que esté en esta alianza y pueda ser de bendición. Y otros sean animados a servirte. No importa si te llamaron solo o sola, siervo de Dios, tú no estás solo, tú litigas con el Rey, tú litigas con el Santo, tú caminas con el Dios de Israel y Él te sorprenderá, Él te proveerá, Él te enviará a las familias que formarán parte de esta familia, de esta casa, de esta iglesia, de este ministerio y de esta asignación que Dios Todopoderoso te ha enviado a ejecutar. Bendigo, Señor, a tus siervos, a los apóstoles, a Mari Trujillo, a Pastor Brian y a Apóstol Marcelo, a su familia, por este precioso canal, esta alianza global. Estamos creciendo, Dios. Estamos siendo consolados, bendecidos y alimentados a través de cada programa, a través de cada evangelio, cada ministerio, de cada una de las entrevistas, Dios, de cada radio, de cada televisora, cada canal, Señor, que se agrega a este ministerio. Bendícelo, Señor, en todas las naciones. Bendito sea el Rey de Israel, que se ha dado a conocer de aquí a los confines de esta tierra. Agradezco esta oportunidad, Espíritu Santo, y en el nombre poderoso de Jesús te seguiremos dando la gloria de aquí hasta la eternidad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, apóstol. Gracias, Pastor Brian. Bendigo también a mis hijos espirituales que se conectaron y a todos aquellos pastores amigos que están también aquí viendo esta transmisión. Muchas gracias. Dios los siga bendiciendo. Dios te bendiga. Gracias. Pastor Brian, tus últimas palabras para despedirte. Le agradezco por esta entrevista. Esperemos que pueda continuar nosotros orando. Próximamente también un día nos traiga una palabra, un jueves, después vamos a programar y le alentamos a que siga, que a pesar de las pruebas, de las luchas, siga firme en el Señor y lo importante es
abrazar siempre al Espíritu Santo, que Él nos guía a toda verdad, a toda justicia, es nuestro consolador, nuestra guía. Nuestro consejo es que pueda estar siempre en comunión, y eso es lo importante, ¿no? Sepa que somos un cuerpo en Cristo, ¿no? Así que cuente con nosotros para lo que necesite. Nosotros siempre estamos unidos orando e intercediendo al Señor, y Él es el que nos da la victoria. Amén. Así que gracias, apóstol Marcelo, pastora Sally, y bueno, me despido agradeciendo al Señor por esta bendición. A todos los que estuvieron comentando también, gracias por apoyar, por estar con nosotros. Amén. Amén, muchas gracias. Excelente, gloria a Dios. Y bueno, llegamos al final del programa. Esto es el programa Ministerios de Fe. Entonces, siempre estamos contando qué es lo que Dios hace en las vidas de las personas. Hoy es el testimonio de la pastora Sally, que de México, y la bendecimos en nombre de Jesús. No deje de compartir cuando este video esté editado. Entre en el canal Marcelo Parrelia, porque esto es de bendición. Dios les bendiga, paz de Jesús. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. Bendiciones. Hasta luego. Gracias. Bendiciones. Espíritu Santo, ven a mí, enciende mi fe y hazme vivir. Tu luz guía mi caminar, mi corazón siempre quiere amar. Tu presencia es mi